principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si las montes se arrodillan, yo también. Los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar,
como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Hola a todos, para los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Esperamos que disfruten del servicio. Para los que han regresado desde que empezamos estos servicios de Grace Point, les damos las gracias. A lo mejor hasta ahora han llegado a conocer un poco más los hermanos que nos han dado la palabra. Pero aún más importante, esperamos que hayan estado creciendo en su entendimiento de las Escrituras. Sí, la semana pasada continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos y escuchamos sobre el principio del ministerio de Jesús cuando llamó a sus primeros discípulos. Nuestro hermano Cristian nos trajo el mensaje. Por último, hablamos de que es bueno cuestionar la Biblia, pues el expresar nuestras dudas nos ayuda a aprender. Y creo que coincido con los creyentes cuando expreso que queremos seguir aprendiendo y creciendo en nuestra confianza, en nuestra fe. Y para los que todavía están investigando, les queremos ayudar a encontrar las respuestas a sus preguntas. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Esta semana queremos cubrir el tema de la fe. ¿Qué significa decir que yo tengo fe? Muy buena pregunta. Puede ser que para algunos sea sentir la presencia del Señor, para otros puede ser una ilusión que la gente religiosa tiene para mantener sus tradiciones. Puede que se piense que si alguien tiene fe, esa persona no tiene fundamentos razonables para creer. Pero la realidad es que tener fe en Jesús es lo contrario. El cristianismo se basa exclusivamente en hechos históricos que pueden ser investigados y verificados, como la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que establecemos nuestra fe sobre evidencia de eventos reales. Sí, un ejemplo es la fe es como un avión con dos alas. Tienes la fe en un lado y la razón en la otra. Trabajan juntos para ayudarnos en varios momentos en nuestras vidas. La fe es el ejercicio de activamente confiar en lo que creemos y la razón es hacer sentido de lo que vamos investigando. Por eso la fe no tan solo es emociones ni creencia de lo que no se sabe. La fe es activa y crece al ir aprendiendo y recordando lo que aprendemos y haciendo preguntas. Ahora vamos a seguir con nuestra serie en el libro de Marcos y hoy nuestro hermano Leo va a compartir su historia en conjunto con las Escrituras. Buenos días a todos. Estoy muy alegre que se puedan reunirse con nosotros esta mañana para nuestro servicio. Mi nombre es Leonel, pero mis amigos me llaman Leo y soy uno de los maestros de nuestro ministerio de jóvenes. Junto con mi esposa ayudamos a guiar a los jóvenes en Oakland. Antes de leer nuestra lectura de hoy, quería compartir un poco de mi historia y cómo vine a conocer a Dios como mi Señor y Salvador. Nací en Los Ángeles y crecí yendo a la iglesia católica. Tuve una primera comunión y atendí catecismo, pero salí teniendo muchas preguntas sobre la vida, sobre Dios y la Biblia. Mi maestra ignoraba muchas de mis preguntas y me desanimaba. Al fin dejé de ir a la iglesia y decidí que no había un Dios. Y si existía, no había ninguna manera de saberlo, porque Él era demasiado alto y poderoso para relacionarse conmigo. Por la mayoría de mi juventud intenté satisfacer mi apetito por propósito y valor por medio de satisfacer mis deseos carnales. Empecé una vida de tener novias, cruzando límites, tomando, usando varios tipos de drogas, saliendo a fiestas con mis amigos los fines de semana y a menudo llegando tarde a la casa. Pero nada de esto parecía satisfacerme. La pregunta que seguía dando vueltas en mi cabeza era la pregunta que estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho. ¿Por qué estoy aquí? De un milagro me gradué de la secundaria y aún más asombroso, fui aceptado a la Universidad Estatal en San Francisco. Mi plan era vivir la vida que había adoptado hasta este punto, pero con la ventaja de no tener que preocuparme con mis padres preguntándome a qué hora iba a llegar a la casa.
Por algún otro milagro, una compañera de la secundaria, quien era cristiana, también decidió ir a la misma universidad y por ella fui introducido a nuestra iglesia. Hasta entonces no hubiera imaginado poner un pie en la iglesia, pero ahí me encontré. Y fui agradablemente sorprendido de conocer cristianos que eran pensativos y lógicos y quienes parecían tener respuestas a muchas de mis preguntas. Comencé a asistir tiempos de reunión los martes, clases de los fundamentos del cristianismo los miércoles. Los jueves atendí otro estudio de Biblia de parte de otra iglesia. Los viernes iba al estudio de Biblia con nuestra iglesia y atendí iglesia todos los domingos. Desde entonces he desarrollado una apreciación más profunda por el Evangelio al entender más y más mi pecaminosidad. He sido bendecido con la oportunidad de predicar y compartir el Evangelio con gente muy parecida a mí. Y por supuesto, no puedo decir que no hayan habido retos en el camino. He tenido que luchar contra ídolos y hábitos de mi antepasado. Pero lo que puedo testificar es que Dios es bueno y me ha guiado fielmente en una vida que nunca hubiera imaginado. Y esa es mi historia. Hoy quería continuar con nuestro estudio del libro de Marcos. Vamos a continuar en el versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 39. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque él impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vamos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió todo Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Quería pasar la mayoría de nuestro tiempo estudiando los versículos 21 al 28. Primero, quiero hablar acerca de esta escena bien extraña con la cual empieza esta historia. Leemos que en la sinagoga había un hombre con un espíritu maligno. Poniéndose simplemente significa que había un hombre poseído por un demonio. Honestamente, antes de ser cristiano, pensé que historias así eran muy ridículas. Pues para mí, si no se podía ver algo, quiere decir que no existía esa cosa. Esto incluía a Dios y demonios. Creí que nada de eso era real. Pero pensándolo bien, hay muchas cosas que existen, pero que no podemos ver. Por ejemplo, la gravedad. Si estoy parado a lo alto de un edificio, no pudiera ver ninguna fuerza misteriosa jalándome hacia abajo. Pero si tomo un mal paso, la gravedad se va a hacer bien conocida. Considere otras cosas como el amor o el valor.
No puedo sostener estas cosas con mis manos para enseñarles, pero sí existen y vemos ejemplos de esos como cuando una madre amorosamente cuida a su hijo cuando está enfermo. Ella se queda despierta a cualquier hora para hacerle sopa, aplicándole Vicks o Vaporub, dándole medicina, etc. Podemos ver el ejemplo del amor aun cuando no podemos ver el amor. Otra cosa invisible que creo que todos podemos señalar en nosotros es nuestra propia alma. Es muy palpable ante el fallecimiento de un conocido. Vemos el cuerpo de un ser querido, pero algo se le ha ido, algo falta del cuerpo, algo que hace que ese cuerpo signifique mucho más para nosotros que un mero cuerpo. Es invisible e indetectable, pero todos sabemos que sin nuestra alma no somos completos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que ocurre es que la Biblia indica que hay una realidad más allá del mundo físico. Existe una dimensión espiritual que es invisible al ojo humano y la Biblia quiere que seamos conscientes de ese mundo. Porque en ese mundo hay una batalla. Lo que vemos aquí es que hay fuerzas espirituales que luchan contra Dios. Anteriormente hablé sobre no poder ver cosas como la gravedad, amor o el valor, pero podemos ver ejemplos por medio de personas. Similarmente, aunque no podemos ver la batalla espiritual entre el mal y el bien, contra demonios y Dios, podemos ver señales de esta batalla a través de ver una lucha interior de una persona batallando contra sus pecados y contra lo que naturalmente estaría dispuesto de hacer. Antes de continuar con nuestra lectura, quería asegurarme que estamos de acuerdo de lo que estoy hablando y lo que está pasando en esta historia. Estoy seguro que todos hemos visto o escuchado de un evento en el cual algo igual sucedió. Gente que se cae al piso y son sacudados violentamente o sanados por medio de una experiencia espiritual intensa. Sin embargo, en mi experiencia de convertirme en un cristiano y experimentando curación de adicciones y otros malos hábitos, la cura no vino de este modo. Y por 99% de la gente que conozco, la curación tampoco vino en esta forma. Sino la curación se experimenta en las luchas y pequeñas victorias de la vida día a día. No estoy diciendo que estas experiencias espirituales no son reales o que la gente en verdad no está curada. Pero lo que estoy diciendo es que el tipo de lucha y batalla de la cual voy a estar discutiendo hoy es el tipo de lucha de que se experimenta día a día. La próxima observación que quiero hacer es lo feo de esta escena. Traten de imaginarlo. Aquí está Jesús y entra a la sinagoga. Imagine un lugar igual. Tal vez es una iglesia católica o un templo judío, en donde todos se comportan con decoro y todo está en su lugar. Pero entre medio de todo eso hay un hombre con un espíritu maligno sacudiendo a un hombre violentamente. Unos par de versículos anterior, Jesús dice, el reino de Dios está cerca. Aún así, aquí hay un demonio. Lo que nos enseña este pasaje sobre el reino de Dios es que las victorias no suceden inmediatamente. Igual que una guerra, deben de haber una serie de batallas y luchas antes de declarar victoria completa. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo un día en cual los Estados Unidos aterrizó en las playas de Francia y comenzó su misión de derrotar a Hitler y sus fuerzas hasta llegar a Berlín. Todos sabían que solo era cuestión de tiempo hasta que los aliados ganen la guerra. Alemania lo sabía, Francia lo sabía, los Estados Unidos lo sabía. Todos sabían que al fin del día los aliados iban a derrotar a los nazis y sus aliados. Pero la realidad es que iba a tomar 336 días desde que aterrizaron en las playas de Francia hasta la derrota de los nazis. Van a haber muchas peleas y muchas batallas, a pesar que el destino del ejército de Hitler ya estaba sellado. Y creo que esta escena se parece mucho a eso. Jesús ha llegado al mundo. Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados, para que podamos tener vida eterna con Él cuando nos arrepintamos y pidamos perdón. Tenemos la oportunidad de ser perdonados, curados y restaurados como hijos de Dios.
pero va a haber una batalla. El destino de la guerra está sellado. El reino de Satanás caerá y Dios va a prevalecer. Pero va a haber una temporada entre la llegada de Jesús y el día cuando lleguemos a su reino. Vamos a tener dificultades, vamos a tener que luchar y las cosas se pueden poner feas. Para que este hombre sea curado, Jesús tuvo que reprenderlo, gritando, «Sal de ese hombre». Y el hombre gritó y fue sacudido violentamente en el piso. Fue una escena fea. La lección para nosotros es que aunque Jesús ha entrado en nuestras vidas y mientras sigue curándonos, no vamos a cambiar en un instante. Nuestras adicciones, ídolos y fallas no van a desaparecer inmediatamente. Pero podemos estar seguros que un día vamos a ser completamente sanados, como este hombre que eventualmente es sanado. Pero hasta entonces tenemos que entender que el proceso de santificación y el proceso de ser sanados que Dios tiene para nosotros va a involucrar dificultades y batallas. Y eso está bien. Para darles un ejemplo, yo decidí ser cristiano en enero del 2012. Antes de eso, ya les conté que salía a las fiestas y tomaba y todo lo demás. Un mes después de convertirme en cristiano, salí a una fiesta y me emborraché. Tenía tanta resaca que me dormí todo el día siguiente y cuando al fin me levanté y me bañé, era tiempo de ir al estudio de Biblia que atendía semanal. Le confesé a mi mentor y estoy contento de reportar que desde entonces no he vuelto a tomar. Pero mi punto es que mi transformación no ocurrió instantáneamente. Tuve muchas dificultades, tuve que batallar bastante y hasta este día sigo batallando contra mis pensamientos y contra la tentación de regresar a esos vicios. Creo que hay una connotación negativa que nos dice que si tenemos dificultades como cristianos, quiere decir que somos malos cristianos. Pero no puedo empezar a decirles lo equivocado que está esta connotación. Para empezar, he oído decir que la iglesia no es un club para los santos, sino que es un hospital para los pecadores. Ser un cristiano es confesar que no somos buena gente, somos quebrantados y disfuncionales seres humanos, cuya única esperanza es encontrar perdón y gracia a través de Jesús. En nuestro pasaje de hoy, el momento que Jesús viene a comenzar el proceso de sanar es cuando la batalla empieza y la escena se pone fea. La lección para nosotros es que la lucha contra nuestro pecado es una señal que Dios está obrando en nuestras vidas. Les quiero preguntar, ¿hay cosas contra las cuales usted está batallando? ¿Está luchando por mantener la paz con gente en su vida? ¿Está batallando adicciones o vicios en su vida? Está bien, porque el hecho de batallar significa que no solo se siente mal y no solo está bien, porque el hecho de batallar significa que no solo se siente mal, sino que está tratando de honrar a Dios. Significa que hay una batalla en la dimensión espiritual. Si usted es cristiano y está luchando, es una señal que Dios está obrando en su vida. Recuerde que la batalla tal vez se ponga fea, pero las fuerzas armadas ya aterrizaron. Dios ya venció al enemigo. Al final del día, este hombre en nuestra lectura fue sanado, pero recuerden que va a ser un proceso igual como la sanación de este hombre. Los quiero dejar con una última idea. Jesús ha llegado a sanarlo. Dios vino para traernos una buena noticia. El reino de Dios está cerca. Tal vez se está preguntando por qué sigue batallando con los mismos pecados y las mismas adicciones. Y Dios quiere que sepa que va a haber un día cuando la guerra termine. Un día vamos a estar con Él en el cielo y no vamos a tener que batallar o luchar porque estaremos con nuestro Padre Celestial. Hasta entonces, anímense y sepan que la batalla es parte del camino hacia la sanación. Si no es cristiano, tal vez piensa que tiene que ser perfecto o tiene que tener su vida en orden antes de venir a Jesús. Pero recuerde que este hombre vino a Jesús con su espíritu maligno. No tiene que ser perfecto ni debería suponer serlo para tomar ese paso a la fe.
Quizás ha estado batallando contra pecados y vicios en su vida sin éxito. Y quizás es porque no ha invitado a Jesús en su vida. Solo Él tiene el poder y la autoridad de sacar lo que nuestra voluntad propia no puede. El cristianismo no es un proyecto para parecer una buena persona, sino es sobre rendir nuestras vidas totalmente al propio Rey y dueño de nuestras vidas. La religión o la práctica de ir a la iglesia no nos puede salvar, solo Jesús lo puede hacer. Y puede venir justo como está, con todas sus faltas y pecados, a recibir el regalo del Evangelio, salvación y vida eterna. Para concluir, los invito a orar conmigo. Padre, te doy gracias que no tenemos que ser perfectos para venir a ti, pero nos prometes vida eterna, nos prometes perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Y te pido que a todos los que nos están oyendo hoy, que nos ayudes a acercarte a ti y recibir el regalo del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano Leo. Gracias por compartir tu historia. Queremos dar la honra y la gloria al Señor por la transformación que ha traído en la vida de Leo. No ha sido un camino fácil, pero nos bendijo con los que nos compartió. Esperamos que ustedes también hayan sido tocados por su historia. Sí, que el Señor ha sido bueno, pero posiblemente en estos momentos es difícil mirar en nuestras vidas con todo lo que está pasando. Pero puedo verlo claramente en mi vida cuando me pongo a pensar que a pesar de todas mis batallas, Él ha estado conmigo. Sin embargo, hubo tiempo que sentía que Dios no estaba presente en mi vida porque pasaba por muchos problemas. Sin embargo, he aprendido que las dificultades de la vida es como Dios nos transforma y podemos practicar nuestra fe. Él ya ganó la guerra en su resurrección. Lo que nos queda es seguir honrando a Dios en lo que hacemos día a día. Lo que encontramos es que a través de nuestra vida, nuestra relación con Dios crece más personal y cercana cuando en fe continuamos confiando en Él. Sí, es algo asombrante que por fe Dios realmente nos puede transformar. Nada más hay que seguir siendo fieles y teniendo paciencia. En las cosas pequeñas hay que seguir siendo fieles a Dios. No hay que esperar a hacer algo grande. Siendo fieles en lo pequeño, veremos cómo Dios nos va creciendo y transformando día a día. Amén. Y eso es todo lo que les tenemos, hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.